En la clase de hoy presentamos el tema tipos de conocimiento y características de la investigación científica. La búsqueda humana por comprender la realidad ha dado lugar a diversas formas de interpretar el mundo, desde la intuición cotidiana hasta el rigor del pensamiento estructurado. En esta unidad exploramos la transición fundamental entre los tipos de conocimiento, distinguiendo el saber empírico y vulgar de la profundidad del conocimiento científico para comprender cómo este último se consolida a través de la investigación científica. Al analizar sus características esenciales como la objetividad, la racionalidad y la verificabilidad, el estudiante desarrollará la capacidad crítica necesaria para transformar la curiosidad en un proceso sistemático de descubrimiento, sentando las bases de cualquier avance académico y profesional. La búsqueda humana por comprender la realidad ha dado lugar a diversas formas de interpretar el mundo, desde la intuición cotidiana hasta el rigor del pensamiento estructurado. En esta unidad exploraremos la transición fundamental entre los tipos de conocimiento, distinguiendo el saber empírico de la profundidad del conocimiento científico para comprender cómo este último se consolida a través de la investigación científica. Por ende, el objetivo de la clase de hoy es analizar los diferentes tipos de conocimiento y las características fundamentales de la investigación científica para distinguir el saber empírico del científico, fundamentando así el desarrollo de procesos de indagación rigurosos, objetivos, verificables en el ámbito académico. Para lograr este objetivo, a continuación exploraremos los criterios que definen cada tipo de saber, abordaremos cómo la sistematicidad, la racionalidad y la verificabilidad actúan como pilares que elevan una simple noción de categoría de conocimiento científico, proporcionando las herramientas esenciales para transformar la curiosidad en un proceso estructurado de descubrimiento. Al finalizar la clase, ustedes habrán alcanzado las siguientes metas: diferenciar las formas de conocimiento vulgar, filosófico, empírico y científico a través del estudio de su origen y validación, identificar las características esenciales de la ciencia, tales como la sistematicidad, la racionalidad y la falibilidad, y valorar la importancia del método científico como herramienta principal para transformar la observación cotidiana en un conocimiento válido y trascendental. Para profundizar en esta asignatura es fundamental reconocer que el acto de conocer no es un proceso uniforme, sino una interacción dinámica entre el sujeto y su entorno. Por tanto, comprender la importancia de qué es conocer y qué distingue el conocimiento científico permite establecer una línea clara entre la opinión subjetiva y la verdad fundamental. Mientras que el conocimiento cotidiano nos permite resolver problemas inmediatos de forma pragmática, el conocimiento científico trasciende la superficie de los hechos para buscar leyes universales, explicaciones causales y pruebas empíricas. Esta distinción es crucial en la formación universitaria, ya que proporciona el rigor intelectual necesario para cuestionar lo evidente, validar la información y producir saberes que impacten de manera real y confiable en la sociedad. En tal sentido, la vinculación de estos conceptos con la investigación educativa y la vida académica resulta fundamental, ya que el rigor científico es el que permite transformar las impresiones subjetivas sobre el aula en evidencias sólidas para la mejora del aprendizaje. En el entorno universitario, comprender la naturaleza del conocimiento no es un ejercicio meramente teórico, sino la base práctica para desarrollar un pensamiento crítico que cuestione las metodologías de enseñanza y proponga soluciones innovadoras. De este modo, la investigación científica se convierte en el eje articulador que conecta la teoría pedagógica con la realidad social, garantizando que el futuro profesional no sea solo un receptor de información, sino un generador de saberes capaces de transformar los sistemas educativos y responder con precisión a las demandas de su disciplina. Por tanto, para profundizar en esta materia, es fundamental reconocer que el acto de conocer no es un proceso uniforme, sino una interacción dinámica entre el sujeto y su entorno.
Comprender la importancia de qué es conocer y que distinguir el conocimiento científico permite establecer una línea clara entre la opinión subjetiva y la verdad fundamentada, mientras que el conocimiento cotidiano nos permite resolver problemas inmediatos de forma práctica. El conocimiento científico permite buscar leyes universales, explicaciones causales y pruebas empíricas. Antes de entrar en un análisis más detallado, es necesario partir de una noción general que nos permita comprender qué se entiende por conocimiento en sentido amplio. En este marco, el conocimiento puede definirse en términos generales como el conjunto de saberes, creencias justificadas, habilidades y comprensiones que un sujeto adquiere sobre la realidad natural, social o ideal, mediante la experiencia, la razón, la percepción, la memoria y el lenguaje, y que le permite interpretar el mundo, orientarse en él y actuar de manera significativa. Esta definición implica que el conocimiento no se reduce o circunscribe a la mera acumulación de datos o informaciones aisladas, sino que supone un proceso activo de apropiación, organización de la realidad por parte del sujeto conocente, en el cual intervienen tanto factores empíricos como racionales, individuales y sociales, pues conocer significa establecer relaciones, formular juicios, reconocer regularidades, atribuir sentido y justificar creencias de manera coherente y fundada. En este sentido, el conocimiento siempre se da en un marco histórico y cultural determinado, se expresa a través de conceptos y categorías lingüísticas y puede adoptar diversas formas como el conocimiento empírico, científico, filosófico, técnico o cotidiano, según los métodos, criterios de validez y finalidades que lo orientan. De modo que conocer no es simplemente tener información, sino comprender, explicar y en muchos casos fundamentar racionalmente aquello que se afirma como verdadero o significativo acerca del mundo y de la propia experiencia humana. El conocimiento, como resultado de la relación sujeto-objeto, se entiende como un proceso en el cual intervienen de manera inseparable el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. De modo que el conocimiento no surge ni exclusivamente del objeto en sí mismo, ni únicamente de la actividad interna del sujeto, sino del vínculo dinámico que se establece entre ambos. El sujeto conocente aporta sus capacidades racionales, perceptivas, interpretativas y lingüísticas, así como sus esquemas conceptuales previos, mientras que el objeto ofrece una realidad determinada que se presenta, resiste o condiciona el acto de conocer. En esta interacción, el sujeto no se limita a recibir pasivamente la información del objeto, sino que lo organiza, lo interpreta y lo comprende a partir de categorías y conceptos que le permiten darle sentido. Mientras que el objeto no es una mera construcción subjetiva, sino aquello que orienta, corrige y fundamenta el conocimiento. Por ello, conocer implica siempre una mediación. El objeto es conocido tal como se manifiesta el sujeto y el sujeto conoce en la medida en que se abre la realidad del objeto, estableciendo una relación intencional que da lugar a representaciones, juicios y explicaciones. Desde esta perspectiva, el conocimiento se concibe como una síntesis relacional entre la convergencia de la actividad del sujeto y la presencia del objeto, haciendo posible la comprensión de la realidad y la formulación de saberes con pretensión de validez. En tal sentido, la función del conocimiento, la comprensión y transformación de la realidad consiste en permitir al ser humano interpretar al mundo de manera racional y significativa, reconociendo sus estructuras y relaciones, para luego intervenir en él de forma consciente y orientada. A través del conocimiento, el sujeto no solo describe o explica la realidad tal como se presenta, sino que logra comprender sus causas, sentidos y consecuencias, superando una visión meramente inmediata o superficial de los fenómenos. Esta comprensión fundamental hace posible la toma de decisiones, la formulación de juicios críticos y la planificación de acciones orientadas a modificar la realidad natural, social o cultural, ya sea mediante la técnica, la ciencia, la praxis política o la reflexión ética. En este sentido, el conocimiento cumple una función mediadora entre la realidad y la acción humana, pues al ofrecer criterios de verdad, validez y sentido, habilita procesos de transformación que no son arbitrarios sino racionales y justificados, contribuyendo así al progreso material, al desarrollo social y a la construcción consciente de la vida humana en sus múltiples dimensiones. Los ejemplos cotidianos de conocimiento se manifiestan en múltiples situaciones de la vida diaria y muestran cómo las personas utilizan saberes prácticos y experiencias previas para orientarse en la realidad. Por ejemplo, una persona sabe que si toca una superficie caliente puede quemarse, conocimiento adquirido a partir de la experiencia y la memoria, que le permite actuar con precaución
Del mismo modo, reconocer que ciertas nubes oscuras anuncian lluvia es un conocimiento empírico que guía decisiones simples como llevar paraguas. También forma parte del conocimiento cotidiano saber usar el transporte público, manejar dinero, comunicarse adecuadamente en una conversación o respetar normas básicas de convivencia social. Aprendizajes que no provienen necesariamente de la ciencia, sino de la interacción social y la práctica constante. Estos ejemplos evidencian que el conocimiento cotidiano, aunque no siempre sistemático ni reflexivo, cumple una función fundamental en la orientación práctica del ser humano, permitiéndole comprender su entorno inmediato y actuar eficazmente en él. Por ende, los tipos de conocimiento pueden clasificarse según su origen, método y finalidad, y cada uno cumple una función específica en la comprensión de la realidad. El conocimiento empírico o vulgar se basa en la experiencia cotidiana y en el contacto directo con el entorno. No sigue un método riguroso ni es verificable científicamente y se expresa en creencias comunes o en el saber popular, como cuando se afirma que el frío causa resfriado. El conocimiento intuitivo surge de manera inmediata y espontánea, sin un razonamiento explícito, y suele emplearse en decisiones rápidas, por ejemplo, cuando una persona percibe un peligro y actúa de inmediato sin analizarlo detenidamente. Por otro lado, el conocimiento filosófico es de carácter reflexivo, racional y crítico, pues busca los fundamentos y las causas últimas de la realidad y del conocimiento mismo, sin depender de la experimentación, como ocurre cuando la filosofía se pregunta por el sentido de la existencia o la naturaleza de la verdad. El conocimiento religioso o teológico se fundamenta en la fe y en la revelación, apoyándose en la autoridad de los textos sagrados y de la tradición. Y se diferencia del conocimiento científico porque no se basa en la verificación empírica, como sucede con las creencias sobre Dios o la salvación. Finalmente, el conocimiento científico es sistemático, metódico, verificable, orientado a explicar la realidad mediante leyes y teorías, y constituye la base de la investigación científica, como en el estudio de los fenómenos físicos, biológicos o sociales a través del método científico. La actividad autónoma del día de hoy que presentamos consiste en la lectura analítica del material asignado sobre los tipos de conocimiento y las características del conocimiento científico, disponible en el campo virtual de la asignatura. A partir de esta lectura, el estudiante deberá identificar los conceptos clave, reconocer las diferencias entre el conocimiento empírico y el científico y relacionar los ejemplos propuestos con su experiencia académica. El desarrollo de la actividad se orienta mediante una pregunta guía que permite reflexionar críticamente sobre los criterios que hacen que un conocimiento sea considerado científico. Las indicaciones específicas, los recursos de apoyo y el espacio para la entrega del trabajo se encuentran detalladamente en el campus virtual. La investigación científica se caracteriza por un conjunto de rasgos que garantizan la validez y el rigor del conocimiento que produce. Es objetiva porque se apoya en los hechos observables y datos comprobables y no en opiniones personales, como ocurre cuando un experimento mide resultados bajo las mismas condiciones para cualquier investigador. Es racional porque emplea la lógica para formular hipótesis, analizar los resultados y extraer conclusiones coherentes. Además es sistemática, ya que sigue un orden y una estructura definido, avanzando paso a paso desde el planteamiento del problema hasta la interpretación de los resultados. También es verificable, pues sus afirmaciones pueden comprobarse mediante la repetición de experimentos o la revisión de los datos por otros científicos. Es metódica porque utiliza el método científico, que incluye la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la conclusión. Asimismo, la investigación científica es explicativa, ya que no se limita a describir los fenómenos, sino que busca sus causas y las relaciones que existen entre ellos, como cuando la biología explica el origen de una enfermedad. Es predictiva porque a partir del conocimiento obtenido permite anticipar fenómenos futuros, por ejemplo, prever el comportamiento del clima o la propagación de una epidemia. Finalmente es transformadora, ya que sus resultados contribuyen a la solución de problemas concretos y a la mejora de la calidad de vida, como ocurre en los avances médicos o tecnológicos. La actividad autónoma consiste en la lectura analítica del material asignado sobre los tipos de conocimiento y las características del conocimiento científico, disponible en el campo virtual de la asignatura. A partir de esta lectura, el estudiante deberá identificar los conceptos clave, reconocer las diferencias entre el conocimiento empírico y el científico y relacionar los ejemplos propuestos con su experiencia académica. El desarrollo de esta actividad se orientará mediante una pregunta guía que permitirá reflexionar críticamente sobre los criterios que hacen que un conocimiento sea considerado científico. Las indicaciones específicas, los recursos de apoyo y el espacio para la entrega de trabajo se encuentran detalladamente en el campus virtual.
Para reflexionar en clase, planteamos la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Por qué consideran que la investigación científica es la clave para identificar, comprender y resolver los problemas que se presentan en el ámbito educativo, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza? En conclusión, a lo largo del tema se ha analizado el conocimiento como un proceso fundamental mediante el cual el ser humano comprende y transforma la realidad, destacando su origen en la relación entre sujeto y objeto, sus diversas funciones y los distintos tipos de conocimientos que orientan la vida cotidiana, la reflexión filosófica, la fe religiosa y la investigación científica. Esta síntesis permite reconocer que no todo conocimiento se produce ni se valida del mismo modo, lo cual hace especialmente relevante en la forma universitaria y en su formación aprender a distinguir entre los distintos tipos de saber, valorar sus alcances y límites y comprender el lugar específico que ocupa el conocimiento científico en la producción rigurosa de explicaciones sobre la realidad. En esta base, el estudio del conocimiento abre paso al siguiente tema del curso, centrado en el método científico, en los paradigmas de investigación, que permitirá profundizar en las formas sistemáticas mediante las cuales la ciencia construye, valida y transforma el saber. Para finalizar, recordamos esta idea central. Investigar es aprender a conocer la realidad con rigor y sentido crítico. Esta frase expresa que investigar no es solo buscar información, sino comprender la realidad de manera profunda, utilizando métodos ordenados, argumentos racionales y una actitud crítica que permita cuestionar, analizar y fundamentar el conocimiento, evitando opiniones infundadas o explicaciones superficiales. Con esto cerramos la clase de hoy. Gracias por su atención y participación. En la próxima clase continuaremos profundizando en cómo se construye el conocimiento científico.